No parezca esto. Matrícula SMX 001101 en la materia que les voy a hablar es Historia de México 2. Al pasar el tiempo vamos desconociendo cada parte de la historia de nuestro país. Desde la guerra de independencia y el panorama político que existe, cómo ha ido transcurriendo hasta la actualidad. A continuación mencionaré sobre los temas vistos en esta materia y lo importantes que fueron. 1. México independiente. Sucedió después de la Guerra de Independencia, ya que así lograron quedar libres de los españoles y con la Constitución Federal se eligió a un presidente llamado Guadalupe Victoria, considerado un buen presidente. 2. Consolidación del Estado mexicano. Al iniciar todo esto, se realizaron las primeras votaciones donde resultó ganador el personaje ya mencionado. Estuvo del año de 1824 a 1829. Existieron los conservadores y liberales que tenían ideas muy diferentes. 3. La intervención estadounidense en México. Aquí empezaron a tener muchos conflictos y le declararon la guerra a México, en el que hubo muchas batallas hasta llegar a la Ciudad de México. Todo esto acabó el día 13 de septiembre de 1847. 4. El triunfo de la República Liberal, en el cual existieron leyes que rigieron el país y cambió la situación que había en esos momentos. Ahí surgieron dos personajes que fueron importantes, don Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo. Después, el porfiriato. Se conoció así porque hubo un presidente que gobernó en ese momento que duró muchos años en el poder con su dictadura. Cambiaron muchas cosas que a la gente no le gustó lo que hacía y decía. Después, la decadencia de Porfiriato. Hubo una crisis política que afectó al país y empezaron muchos movimientos en contra del presidente Díaz, que fue un personaje controversial en el mundo. 2. 7. Estallido de la Revolución Mexicana. Con el comentario que hizo Porfirio Díaz en una entrevista, en la cual dijo que dejaría el gobierno, pero no lo cumplió y se reeligió, en la que hubieron personajes importantes que acabarían con todo esto. 8. La lucha militar por el poder político. Aquí hubo una lucha interminable para gobernar el país y existieron más personajes que siguieron peleando entre sí y que se promulgara la Constitución Mexicana de Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917. 9. Inicio de la era constitucionalista. Ya que se lograra la constitución, tuvieron que pasar muchas cosas que beneficiaron al país. Después de la Revolución Mexicana, gobernar personajes importantes como Venustiano Carranza y otros más. 10. Maximato y cardenismo. Aquí empezaron a suceder muchas cosas como el asesinato del presidente Álvaro Obregón y cómo se le conoce Maximato. En él podían gobernar otras personas y existió un personaje importante llamado Lázaro Cárdenas. México, el gobierno civil, la guerra mundial. En estos momentos se finalizó la era del cardenismo, que fue una época buena para el país, en los que sucedieron muchos logros y hubo más personajes importantes que gobernaron el país. 12. La época del milagro mexicano. Esto sucedió entre los años 40 y terminó en los 70. Se logró un buen modelo económico para el país y una mejor vida. Aquí también hubo personajes muy importantes como Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. 13. La tormentosa crisis mexicana. Después de que fue un milagro se convirtiera en una crisis, ya que el país se endeudó con los bancos por los préstamos que habían pedido. Aquí también hubieron personajes importantes como Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. 14. La incursión en la modernidad. Para esto, después de lo sucedido, se buscaban emprender nuevos retos para el país. Llegaron a gobernar otros dos personajes importantes, Miguel de la Madrid, en el cual ocurrió el terremoto de 1985, y Carlos Salinas de Gortari. 15. La caída del PRI y el inicio de la transición democrática, ya que hubo muchos cambios durante los anteriores sexenios, en la cual se originó una fuerte crisis política y la economía no estaba bien. Por esto hubieron personajes que aportaron un cambio político en el país. 16. Las primeras décadas del siglo XXI. En esta época empezaron a surgir más partidos políticos, ya que nada más existía solo el PRI, y después el PRD y el PAN. Aquí hubieron personajes que conocemos en la actualidad como Vicente Fox Quesada, 2006, Felipe Calderón Hinojosa, 2006 a 2012, y el actual Enrique Peña Nieto, 2012 al presente 2018. Gracias.